Hola, bienvenidos a Fisiatras TV, tu programa auspiciado por la Asociación Puertorriqueña de Medicina Física y Rehabilitación. Esperamos que se encuentren bien, terminando su verano, pues preparándonos para el comienzo de las clases, muchos de ustedes y nosotros también. Así que con calma, que la vida continúe y todo va a estar perfectamente bien. Bueno, hoy tenemos un programa cortito, donde vamos a repasar el uso de un medicamento que muchos de ustedes han escuchado, que se llama gabapentin o Neurontin. Así que esto no va a ser un programa extenso sobre farmacología ni nada, sino unos tips prácticos para nuestros pacientes que usan este medicamento o que han escuchado de su médico, le han propuesto, ¿verdad?, el uso de este medicamento y están considerando, pues, cómo lo utilizaría o no. Así que gabapentin o Neurontin, ¿verdad? Lo que se puede conocer por el nombre de Neurontin también, tiene alrededor de 30 años en el mercado y es un medicamento que utilizamos muchísimo en manejo de dolor crónico, sobre todo en neuropatías. Es interesante, ¿verdad?, que cuando se empezó a hablar del gabapentin y a estudiarse esta formulación, se creó inicialmente con la intención de utilizarlo como medicamento antiespástico, o sea, con la intención de manejar espasticidad. Y en el proceso de ser creado, pensado, ¿verdad?, experimentado, se dieron cuenta que realmente para espasticidad no era tan bueno y tenía unos roles diferentes ¿verdad? Unas acciones que sí podían tener potencialmente valor en otras condiciones. Y así es como se descubre, ¿verdad? Se empieza a estudiar Neurontin o gabapentin, se empieza a estudiar en otras condiciones y así es como llegamos a convulsiones, que es la indicación de este medicamento como una alternativa adyuvante para el manejo de las convulsiones y en manejo de dolor crónico, específicamente en neuralgia postherpética. Y esta habilidad de atenuar, ¿verdad?, estas vías que tenían que ver con dolor y las reacciones, pues las reacciones al dolor sí terminaron siendo, ¿verdad?, más importantes para el uso de gabapentin. Y esto no es raro, ¿verdad? Es muy común que nosotros veamos medicamentos que se crean con cierta intención. Viagra, por ejemplo, se pensó como un medicamento para bajar la presión y terminó teniendo unos efectos en otras necesidades del ser humano. Así que es muy común tener medicamentos que se crean para una intención y terminan funcionando mejor para otra. Así que hoy reconocemos el gabapentin más como un medicamento anticonvulsivante novel, que tiene, ¿verdad?, un propósito más importante manejando convulsiones refractarias y también obviamente muy conocido, y esa es la razón que eso es lo que específicamente vamos a discutir hoy, más conocido en manejo de dolor crónico y sobre todo en dolor neuropático. El gabapentin es un derivado del neurotransmisor inhibidor GABA y aunque no se conoce todavía la forma exacta en que este medicamento hace su trabajo, se sabe que tiene un efecto analgésico y antiepiléptico. Y esto ocurre porque se ve que ella actúa inhibiendo selectivamente canales dependientes de calcio, dependientes de voltaje. Y al ocurrir eso, ¿verdad?, tiene la habilidad de imitar también el neurotransmisor GABA y cruzar la barrera hematoencefálica. Todo esto, ¿qué significa? Pues termina disminuyendo la excitación, la excitabilidad que tiene la neurona y por lo tanto como que inhibe, ¿verdad? Y es debido a esta capacidad de inhibir los neurotransmisores que van por las vías, en el caso de manejo de dolor, que tiene la habilidad de impactar unos trayectos que transmiten dolor. El gabapentin está aprobado por el FDA específicamente para neuralgia postherpética en los adultos y terapia adyuvante de convulsiones, como ya mencioné, pero también ocurre, ¿verdad?, en la práctica. Ahí tenemos una imagen del medicamento. Ocurre en la práctica que empezamos a extender este medicamento a utilizarlo en otras condiciones. Así que lo vemos que también sirve para otros tipos de neuropatía, no solamente la postherpética, y para migraña también. Tiene la capacidad de interactuar con otros medicamentos antiepilépticos y analgésicos, pero lo interesante del gabapentin es que la habilidad de afectar estos medicamentos, o sea, interactuar con ellos, es de forma modesta y esto lo vuelve un medicamento bien seguro y con mínimas interacciones.
¿Por qué esto es importante? Bueno, porque el manejo de dolor crónico, nosotros, las guías internacionales para el manejo de dolor nos recomiendan que nosotros utilicemos terapia multimodal. Eso significa que utilizamos varios medicamentos de diferentes familias, o sea, que actúan por diferentes vías para poder abordar el ataque al manejo del dolor de una manera más efectiva. Así que si tengo que usar varios medicamentos para manejar dolor, pues aumenta el riesgo de las interacciones entre esas medicinas y por lo tanto efectos secundarios. Así que la belleza del gabapentin es que se conoce que tiene pocas interacciones con otros medicamentos como los que acabo de mencionar y lo termina convirtiendo en un medicamento bien seguro, de alta seguridad, un perfil de seguridad bueno para el manejo de dolor crónico. Los usos aprobados, se sabe que debido a, ¿verdad?, como lo utilizamos para estos síndromes clínicos, se ha visto que en los últimos quizás 10 años se ha doblado el uso de gabapentin en la comunidad y para el 2021 se reportaron cerca de 700 millones de recetas dispensadas para gabapentin. La presentación, como vieron en la imagen anterior, es de varias maneras. Se presenta en tableta, se presenta en cápsulas y también en la formulación líquida, porque también se puede usar, ¿verdad? Tiene algunos usos en pediatría o pacientes que tengan dificultad para tragar, adultos que tengan dificultad para tragar. Muy desgraciadamente, como suele ocurrir con medicamentos para manejo del dolor, también se reportan usos ilícitos del gabapentin y el DEA, la agencia que controla y monitorea el uso de los narcóticos, tiene bajo vigilancia el gabapentin en los últimos años, pues debido a que se ha encontrado uso ilícito del medicamento y hasta muerte, pero por uso, intoxicación, ¿verdad? Uso incorrecto del medicamento. Así que, ¿verdad? Para mí es importante que el mensaje se quede de que este es un medicamento bien seguro cuando se usa de forma apropiada y el watch que tiene el DEA es más bien por usos ilícitos del medicamento. ¿Cómo usamos el gabapentin? Pues como mencionaba, tiene mucho éxito en manejo de dolor neuropático y cuando hablamos de dolor neuropático no solamente tiene que ver con neuralgia posherpética, sino que pueden ser algunas neuropatías secundarias a otras condiciones y la más común que vemos en estos días pues es la neuropatía por diabetes y también puede ser dolor neuropático relacionado a una radiculopatía, o sea, cuando la raíz del nervio que sale de la espalda se ve comprimida por un nervio pinchado o por alguna otra razón. Las dosis terapéuticas que se recomiendan por el FDA son altas, entre 900 a 3.600 miligramos al día, pero que hemos aprendido con este medicamento a lo largo de las décadas de uso es que cada paciente responde diferente al gabapentin y aunque las dosis digan de 900 a 3.600, la mayoría de nuestros pacientes no van a usar esa dosis tan alta, la mayoría van a estar en una dosis más conservadora, que pueden ser altas, pero no necesariamente tan altas como, ¿verdad?, sobre 3.000, y lo que vemos es que cada paciente responde diferente al gabapentin y no tenemos una manera de poder predecir a qué pacientes le voy a dar tal dosis para que tenga alivio y no tenga efectos secundarios. Así que, aunque las dosis recomendadas sean altas, lo que suele ocurrir, y sobre todo porque muchos de nuestros pacientes con neuropatía tienen condiciones crónicas, son adultos mayores y tienen otras comorbilidades y usan otros medicamentos. Así que lo que suele ocurrir es que nosotros solemos empezar a estos pacientes en dosis bajitas y los vamos titulando poco a poco hasta que encontremos la dosis que le funcione a ese paciente, que muchas veces puede seguir subiendo hasta, como lo mencioné, las dosis recomendadas por el FDA entre 900 y 3.600. ¿Qué es una dosis bajita? Pues regularmente empezamos con una dosis de 300 miligramos. Les recomendamos al paciente que la empiece a usar en la noche y la vamos titulando, o sea, la vamos subiendo hasta encontrar la dosis en donde hay alivio con el menor efecto secundario. Y rara vez, como mencionaba, rara vez tenemos que subir las dosis tan altas en los pacientes. Eso lo puede ocurrir, pero no es en la mayoría de los casos. ¿Qué yo le suelo recomendar a un paciente? Que voy a empezar en gabapentin. Yo les suelo recomendar a un paciente que la empiece en la noche. Como ya les mencioné, lo empieza en una dosis bajita, esa dosis de 300 es una dosis bien bajita, pero como este medicamento uno no puede predecir cómo el paciente va a responder, hay pacientes que no le hace nada, hay que seguir subiendo, como hay pacientes que con 300 ya tienen los efectos secundarios que voy a discutir en algún momento. Así que siempre por eso prefiero que el paciente empiece el medicamento en la noche y en la mañana cuando se levante observe cómo se siente el paciente, ¿verdad? Luego de haber dormido con los efectos del medicamento.
¿Qué puede ocurrir en la mañana? Pues el paciente podría comentar que se siente pesado, se siente lento, que se siente con mareo o con la cabeza flotando. Y ese efecto no suele interrumpir al paciente en sus actividades del diario vivir, aunque en algunos pacientes sí, ese efecto les molesta. Así que yo siempre le advierto al paciente, si tú sintieras eso, ¿verdad? Te sintieras pesado, lento, un poco mareado, tienes que observar si eso te interrumpe la función, si puede ser un riesgo para que te caigas porque estás incoordinado, lento y es un riesgo de seguridad, o es un efecto que es tolerable. Si el efecto es tolerable, esto es un efecto secundario que va a tener adaptación. El sistema nervioso central se va a ir adaptando y más o menos 2 o 3 días más tarde el paciente va a sentir que aunque uses el medicamento, cada vez siente menos mareo o pesadez y el paciente se va adaptando. Y esa es la oportunidad para nosotros entonces empezar a titular la medicina hasta el momento en que el paciente diga, si ¿verdad? Siento alivio con lo que me estás dando. Si el efecto secundario interrumpiera la seguridad, ¿verdad? Es un riesgo de seguridad porque el paciente dice, doctora, me marea demasiado, estoy muy bobo, pues 300 todavía es una dosis bajita, pero hay una dosis más bajita de 300 que es una dosis de 100 miligramos. Así que uno puede subir o bajar la dosis y ajustarlo al paciente. ¿Por qué es importante advertirle al paciente sobre esto? Bueno, lo que sucede es que a veces a uno le llegan pacientes que le dicen, yo no puedo tomar gabapentin porque a mí me cae mal y me enfermo y ¿verdad? Me da efectos secundarios. ¿Verdad? Por tantos años usando el gabapentin, mi próxima pregunta sería, ok, háblame cómo utilizaste el medicamento. Porque el error más común que ocurre es que se empieza el gabapentin a una dosis muy alta, eso es número uno. Número dos, no se le advierte al paciente los efectos secundarios que pueden tener y por lo tanto el paciente se asusta porque es incómodo, porque quién quiere estar mareado, porque tengo miedo de caerme. Así que, y muchas veces el paciente suspende la medicina sin darle la oportunidad al medicamento de que haga su trabajo apropiadamente. Así que siempre es importante, ¿verdad? Para los clínicos que van a escuchar este programa, que eduquen al paciente sobre los efectos secundarios que puede esperar el paciente para que él sepa cómo manejarlo, pero también auscultar con el paciente cuando te dice el gabapentin no me sirva, no, es auscultar cómo lo utilizó, cómo se le fue dado, porque la mayoría de las veces el paciente lo va a dejar por esa razón, porque no entendió, se asustó, empezó con una dosis muy alta y cuando vinimos a ver realmente el gabapentin sí lo puedes utilizar, fue que se empezó de manera incorrecta. Cuando yo hago ese ejercicio con el paciente, lo invito a darme la oportunidad de empezarlo titulando de una manera distinta y en la mayoría de los casos el paciente tolera la dosis y somos exitosos pudiéndolo comenzar de nuevo y, ¿verdad?, llevándolo a la dosis que le funcione. Y como les mencioné, una vez entonces pasamos por esa primera etapa, esos primeros 3 o 4 días, y el paciente lo tolera, pues lo que busca es titularlo y titularlo hasta la dosis que le funcione al paciente. ¿Qué significa que le funcione? Pues que le alivie el dolor y que no tenga efectos secundarios. Los efectos secundarios sean unos que son tolerables por el paciente y que no impliquen un issue de seguridad. Y en esa dosis dejamos al paciente. Lo dejamos ahí para ver, ¿verdad?, que el gabapentin haga su trabajo. Una cosa que suele ocurrir es que el gabapentin, acuérdense que les mencioné que cuando se origina este medicamento en los laboratorios, la intención era que fuera un anticonvulsivante y los anticonvulsivantes necesitan tener niveles en sangre para que hagan su trabajo. Así que muchas veces le damos el gabapentin al paciente una sola vez al día. Una sola vez al día podría hacer el trabajo, pero no lo va a hacer de la mejor manera, porque el gabapentin está recomendado para usarse de 2 a 3 veces al día y es para poder mantener unos niveles que verdaderamente hagan el efecto en el sistema nervioso. Así que es muy común y es un error común que el paciente piensa que como lo uso en la noche y no me sirve, el medicamento no me funciona. No, es que tenemos que titularlo y tenemos que darlo en la frecuencia apropiada. Así que si mantenemos una mejor dosis, pues el paciente, ¿verdad?, va a notar unos beneficios. Y la próxima pregunta más común es, ¿y hasta cuándo voy a usar esta medicina, doctora? Y sobre todo si el paciente usa muchos medicamentos porque tiene otras comorbilidades. Pues mira, la contestación varía. Depende de la razón por la cual se le dio al paciente. Si el paciente se le está dando por una radiculopatía, pues uno pensaría que va a ser un tiempo corto, limitado, ¿verdad? Porque una vez se controle el dolor radicular, cuando se controle el dolor por radiculopatía, pues entonces uno pensaría se elimina el medicamento. También va a depender si el dolor lo estamos utilizando como mantenimiento, si tenemos otras alternativas con las que podemos complementar el medicamento, si podemos cambiarlo, ¿verdad? Una vez se controle y estamos en mantenimiento, quizás queremos y podemos continuar mantenimiento a largo plazo con otras modalidades como son cremas o son
parches para el dolor. El paciente se podría cansar de usar el medicamento y ya no lo quiere usar más. Eso puede ser una buena razón. El paciente tiene autonomía. O si el paciente desarrollara efectos secundarios que no son tolerables y obviamente ponen a riesgo al paciente y no lo vamos a exponer, ¿verdad? También no comenté que el gabapentin, a pesar de ser un medicamento bien seguro, tiene excreción renal y si el paciente tuviera cambios en la función renal, pues eso es una observación que tenemos que tener para asegurarnos que no creamos problemas porque el medicamento no se está metabolizando apropiadamente. ¿Qué otros efectos secundarios puede tener un paciente que usa gabapentin? Pues ya mencioné el mareo, que es muy común, o la somnolencia. Estoy lento, estoy lento, es lo más que dice el paciente. Pero hay otras cosas. Pueden desarrollar ataxia o incoordinación, esta sensación de sentirme lento, cansado. Nistagmo, eso significa que los ojos se mueven muy rápido en el ojo, ¿verdad? El ojo se empieza a mover de una manera muy sacádica, muy rápida. Las personas pueden desarrollar hinchazón de las piernas o edema periferal y personas que tengan historial de convulsiones, si quitamos el gabapentin de repente, pues pueden convulsar. Realmente después de mareo, el efecto secundario más común que yo encuentro en la población que trato es hinchazón en las piernas. Y después de mareo, hinchazón en las piernas es una razón muy común por la cual el paciente prefiere no tener que usar el medicamento porque esa hinchazón en la mayoría de los casos es dolorosa. Así que si usted tiene un paciente con gabapentin que se está quejando de hinchazón en las piernas y duele, es muy posible que el gabapentin lo que lo está causando. Y desgraciadamente en esos casos, si el paciente no lo tolera, hay que eliminar el medicamento porque ese efecto no va a ser adaptable, se va a quedar presente. Así que más allá de mareo, que sí se adapta y el paciente lo suele tolerar si titulamos apropiadamente la medicina, el edema periferal no se adapta. Bueno, y existe una versión parecida al gabapentin, que es la pregabalina. Yo no voy a hablar de ese medicamento en este programa. Es una versión que se parece mucho y la solemos utilizar como una alternativa a esos pacientes que el gabapentin no lo toleran o no les hace el efecto de alivio que ellos esperan. ¿Okay? Y eso lo podemos dejar para otro programa. Bueno, pues con eso yo termino en el día de hoy. Yo creo que en resumen, ¿verdad? Pudiéramos decir que gabapentin o Neurontin es un buen medicamento para dolor crónico, sobre todo esos dolores por neuropatías. Tiene un buen perfil de seguridad y cuando es titulado adecuadamente es muy tolerado por el paciente. Si tienes dolor neuropático, habla con tu médico o consulta a un fisiatra o a un neurólogo, ¿verdad? Para explorar cómo este medicamento se podría utilizar en tus condiciones para ayudarte. Pero no te quedes con preguntas, ¿verdad? Sobre todo si vives con dolor, existen alternativas allá afuera y gabapentin puede ser una buena alternativa para ti. Espero que hayas podido disfrutar las perlitas del día de hoy y que puedas, ¿verdad?, utilizar esta información para tu cuidado en manejo de dolor crónico, sobre todo si tienes neuropatía. Les recuerdo una vez más, ¿verdad?, que Fisiatras TV es un programa auspiciado por la Asociación Puertorriqueña de Medicina Física y Rehabilitación. Nuestro deseo es poderte ayudar a conocer más sobre tus condiciones, que conozcas sobre nuestra profesión, ¿verdad? Los fisiatras tenemos un rol importante en medicina, somos médicos, vamos a tener un rol importante comprendiendo el componente médico de tus condiciones y a la misma vez el componente funcional que afecta calidad de vida. Así que esperamos que hayas disfrutado y nos vemos en la próxima. Nos puedes buscar en los medios, Facebook, Instagram, así, y tenemos videos grabados en YouTube también. Bueno, nada, y espero que lo pases bien. Cuídate.